poquito del evento y dije, bueno, ¿por qué no? Y entonces dijo, pues te mando esta tarde el ejemplar. Y la verdad es que hemos estado ahí contra reloj, ha sido una lectura que acabé ayer y la verdad es que sí que ha sido lo teórico que nos hemos llevado todos, pero vamos, ha sido una lectura la verdad es que bastante buena. Bueno, si alguien más se pregunta por qué estoy aquí, que me lo diga porque ya no tengo ni idea. Yo lo único que voy a transmitir, pues nada, es objetivamente y también subjetivamente la propia opinión sobre el libro. Bueno, en especial de todo el mundo podéis ver la portada, quien no lo tenga pues puede adquirirlo aquí, que es el de Fotografía de la lluvia. Y bueno, en primer lugar, comunicaros los datos técnicos un poquito, que vemos que es un ejemplar de 23 por 15. Y bueno, ahora voy a pasar a leeros un poco la reseña. Dice, ¿qué pasaría si un día fotografiaras algo que no debieras? Algo tan simple como salir a fotografiar la lluvia o a personas anónimas que desprenden algún tipo de fotogenia. Puede cambiar tu vida. Esta es la historia de una aficionada a la fotografía que solo pretendía ser observadora anónima y mirar el mundo a través del visor de su cámara, pero a la que una serie de acontecimientos le muestra que no siempre se puede pasar desapercibido ni asomarse al mundo sin dejar huella y sin que el mundo deje huella en ti. Y bueno, ya veis, por lo menos a mí me atrajo un montón, e incluso cuando me la ofreció y me pasó un poco el dossier de prensa, pues dije, hay que leerla, hay que animarse y vamos a ver qué tal es. Y bueno, principalmente a tratar sobre este tema, sobre los personajes. Es una novela que la verdad es que si hubiera que definirla con una palabra sería cercana. Una novela cercana en la que se transmite la intimidad entre la protagonista y el propio lector, y eso la verdad es algo que es muy importante a la hora de reseñar un libro. El llegar a sentirte identificado, el llegar a poder pensar como un personaje, y la verdad es que esta novela lo ha conseguido. Aparte de esta característica principal, también es una novela que es capaz de hacer meditar al propio lector, plantearse temas sobre el bien, sobre el mal, sobre lo correcto y lo incorrecto, y sobre también la casualidad incluso de las propias circunstancias que todo el mundo vive. La novela trata temas como puede ser el amor, la infidelidad, la lucha interior, pero si hubiera que resumirlos todos en uno sería el tema de la vida, es decir, cómo la vida de Lluvia, la protagonista, no la editora, vemos que está condicionada por un montón de sucesos que la mayoría son imprevistos, y cómo ella pues se va revelando poco a poco todos sus actos, cómo va desarrollando toda la trama. Si hubiera que hablar también acerca de los personajes, pues encontramos varios personajes que son los que dan el cuerpo a esta novela, pero principalmente Lluvia, la protagonista, que es, como ya hemos leído un poquito, es una aficionada a la fotografía que lo único que pretende es retratar la fotogenia, las emociones, las sensaciones, y lo hace no de una manera buscando a lo mejor una belleza específica o solo una persona, sino el propio sentimiento, los propios actos, y es lo que nos va demostrando a lo largo de toda la novela. Es un personaje muy redondo que poco a poco se va mostrando como si fuera un amanecer, hasta que ya podemos ir contemplando al final de la novela cómo realmente es Lluvia. Luego también encontramos personajes como pudieran ser Tere, que es la prima de Lluvia, con la que tiene una relación un poco más tensa, por decirlo de una manera, la parte de la familia que a veces no se quiere ni ver, ni para escenas emblemáticas ni nada. Y bueno, es la que también colaborará a favor y en contra, a veces contra la propia Lluvia. Luego tenemos a Jarrell, que es un yonki, que es un camello, que se dedica pues, a lo propiamente dicho. Y la verdad es que podría considerársele incluso como un punto de inflexión o un cambio de paradigma aplicándolo a la historia. Es un personaje que es capaz de hilar con el resto para darle también, en cierta manera, pues, un sentido a la propia novela. Y no nos olvidamos tampoco de Sonia, que es una cantante de un grupo musical que pues, comenzará una amistad y otros acontecimientos con la propia protagonista. Respecto a los escenarios, se realiza y se desarrolla toda la actividad en Madrid, y la verdad es que cuando lo estaba leyendo estaba flipando, porque decía, es que lo está detallando de una manera, digo, además una de las zonas que retrata es cerca de donde yo vivo, con lo cual me la conozco, y entonces como que te sientes haciendo turismo dentro de tu propia ciudad, y aún así conociendo nuevas zonas, o incluso describiéndolas con otros matices que a lo mejor nunca nos hemos percatado.
a lo mejor sentir miedo, sentir amor o sentir otros sentimientos en el Retiro, en Alcalá, en ópera, y la verdad es que eso ha contribuido pues esta novela también a sentirse uno más dentro de la misma. Destaca principalmente pues un lenguaje muy coloquial, sin caer en vulgarismos, es un lenguaje y toda la novela es una trama muy fluida, muy fácil de digerir. La verdad es que cuando hablaba con Susana, cuando me mandó el ejemplar, dije, digo, me tendría que haber llegado, digo, ya, y era el lunes y estábamos al lunes, me tenía que leer el libro, dejé otras lecturas, digo, a ver si no me va a dar tiempo. Y la verdad es que me dijo, como te enganche la novela, vas a seguir con ella. Y la verdad es que fue así, que la cogí y dije, bueno, pues ya llevo casi la mitad, vamos a continuar y a darle caña al resto que nos queda. Y la verdad es que al final, pues, a mí siempre, por las reseñas que había leído un poquito, habían siempre el típico comentario de es un final que jamás te esperas. Y luego llegas y ya te lo esperabas, era este. Y entonces es algo que me llamaba mucho la atención, decir, a ver si esto va a ser como esperaba, y la verdad es que no es así, que es una novela que ha sido capaz de sorprender, y desde esta parte pues yo la recomiendo a cualquiera que quiera dejarse sorprender por una lectura. Aunque yo, por ejemplo, no siento predilección por género romántico, aunque trata un montón, no se podría clasificar solo en romántico, sino que tiene matices de novela de intriga, incluso unos ápices de novela negra, y la verdad es que si hay alguien, algo también muy extraño, porque yo dirijo un blog donde la mitad de mis relatos no son actos para diabéticos, porque son más pastelosos que no poder. Entonces, en este asunto la verdad es que me ha llamado la atención que, aunque tiene sus matices románticos, no es una novela empalagosa que digas, venga, si es que aquí lo que nos falta es que nos llevan corazones o azúcar y gominolas. No, la verdad es que es genial directamente. Con la trama sólida que refleja también el papel de la mujer actual, y por decirlo de una manera, a lo largo de toda la trama no he encontrado lo que se le suele llamar a lo mejor meter paja literaria, es decir, esto por rellenar hojas, esto porque quede bonito, sino que tiene sus matices, tiene sus descripciones, pero todo en su justa manera y todo con sentido. No es una trama en la que llegues a un momento que veas imposible avanzar, que digas que es un aburrimiento, sino que como toda la acción es continua, pues la verdad es que se hace muy amena su lectura. Y como se trata un poquito el tema incluso del amor, en las tramas amorosas siempre hay buenos y malos. Y es algo que está el chico que viene, está la chica que se va, y entonces cada uno puede forjar en su imaginación qué personaje es bueno, qué personaje es malo, qué personaje quiere el autor que sea el bueno y sea el malo, e incluso aquí es una parte a meditar, es decir, qué actos son lícitos y correctos, moralmente aceptables, y cuáles no. Y entonces pues es algo que también se plantea incluso en novela. Y bueno, voy a ir callándome ya, porque ya no tengo así mucho que comentar. Hasta luego. ¿Qué seguimos? Bueno, pues hemos venido también a escuchar a Lluvia, ¿no? Que nos cuente Lluvia por qué esta novela, por qué esta trama y por qué la escribió así, porque a mí también me la has contado. No, la verdad que no. No sé, bueno, yo no me he preparado nada, por cierto. Mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, primero estoy un poco nerviosa, aunque conozco a la mayoría, soy familia, sois amigos, y bueno. ¿Por qué lo escribí? No lo sé, porque necesitaba escribir algo después de muchos años de no escribir nada, y estaba haciendo un curso de fotografía por internet y se me ocurrió escribir algo sobre fotografía, y empecé a hilar una historia en base a la fotografía, y no sé, se fue creando un poco sola. Escribí una primera versión que no tenía mucha trama de intriga, solamente era la parte más personal de la protagonista con los personajes. Me dijeron que faltaba algo y decidí meter un poco la trama de Harrell y otros personajes como el padre de la protagonista o también otra persona del pasado, y bueno, y así fue creándose un poquito sola, la verdad. No es que de las pocas novelas, perdón, de las que está un poco mala. un poquito, sí. Es de las pocas novelas que cuando llega un editor el manuscrito y lo lee y llega al final, dice, es perfecta.
no hay que tocarla. Y por eso yo siempre pregunto por qué hay muchos autores que no llegan a gozar esa perfección, es decir, me sale redonda una novela de principio a fin, que la lee un editor y dice no tengo que tocarle nada, es perfecta. Y de hecho esta no se ha tocado. No. Otras tienes que tocarle, hablar con el autor. Algunos laísmos. Los laísmos. Pero no, me refiero a trama, es perfecta, está tal cual nos llegó. Y conseguir eso siendo escritora novel es muy difícil. Nosotros por eso nos sentimos orgullosos porque publicamos a muchos autores noveles y conseguir autores que sean su primera novela, que presentan, no la que escriben, sino la que presentan, y que te la den cerrada, perfecta, redonda, hay muy poco, ¿eh? Y Lluvia es uno de ellos. Yo siempre se lo he dicho, para ser novel es un novelón. Está muy bien escrita, escribe muy bien, yo la recomiendo. Y como ya se le ha pasado los nervios, no va a querer más cositas, porque la editora está muy malita. Se no puede hablar casi. No sé, otro tema también que como al estar fuera de Madrid, pues me apetecía un poco con los recuerdos y con la imaginación, pues volver a recorrer la ciudad. Entonces fue un poco todo, entre la fotografía, la ciudad, que yo creo que eran los verdaderos protagonistas de esta historia, lo que pasa que bueno, ya fue cobrando un poco más de vida. De hecho, Madrid, la ciudad, es un protagonista más de la novela. Hay pocas novelas en las que, si pensamos, no viene a memoria, novelas en las que las ciudades han sido protagonistas del libro. Esta es una de ellas, Madrid es uno de los protagonistas más del libro. Y bueno, podemos la palabra al público, preguntar que lo que queráis saber, ahora lo vaya a poner. No, ya te lo pregunté en su día. No es demasiada lluvia, la chica se llama Lluvia, fotografiar la lluvia, que llueve mucho. Entonces, una pregunta un poco incómoda, ¿eh? Bueno, pero hija. Como no cuando la escribí no pretendía publicarla, porque yo simplemente la escribí porque necesitaba escribir algo. Se me ocurrió el seudónimo y no pensé en emplearlo simplemente. Entonces me gustaba el seudónimo y se lo di a la protagonista. Y precisamente la protagonista, el nombre es por el blog que ella tiene que se titula Fotografiar la lluvia. Entonces viene un poco así. Luego pues, decidí publicarlo con el seudónimo. Entonces también jugamos un poco con el elemento que es la lluvia, que es otro de los protagonistas de la novela. Pero realmente yo en el blog, por ejemplo, traté los protagonistas de la historia, pero no los traté con nombres ni características de ellos, sino precisamente de como la fotografía en Madrid y luego un poco, pues, si uno la introversión o cosas así, o la verdad, para mí eran realmente los protagonistas frente a un... Te la has estudiado, ¿eh? He hecho algunas entrevistas y ya lo he contado. Qué mala es. Eso no me lo dijiste cuando te llamé y te lo pregunté, ¿eh? Estamos en casa. Muy bien, ya dejo a otras personas que te pregunten. Otras personas que me pinchen. Hombre, estamos aquí para eso. Claro, hemos traído Tiene que para enfrentarse a preguntas incómodas. O sea, claro, la hemos traído para eso. Bueno, ya me lo había preguntado. Tranquila que ya la hemos puesto La a has puesto prueba. al día, ¿no? Claro. Y le queda todavía que pasar algunas más. ¿Alguien más? ¿Qué barrios de Madrid son los que Sobre todo el barrio de las Letras, la zona de Aluche también se habla un poco. Pero básicamente toda la zona de las Letras y la zona de Alcalá y Retiro. ¿Nadie más? No, Hoy no tenéis curiosidad por... Yo le llamo Yarrel, es Harrel, pero yo le digo Yarrel. Ay, pues yo digo Harry, pero Pero sabes que yo es que hay una escena, voy a hacer un spoiler, ¿vale? Uy. que no haya Uy, no. Para que no lo haya leído que lo tenga en mente. Tiene que ver. Hay una escena en la que yo, que estaba, vosotros vais a leer aquí, que se disfruta más, en la que yo leía con un tipo de letra diferente y todo, al que no está acostumbrado, en el que yo decía ¡corre! Yo solo me
de repente me vi de madrugada, las editores independientes, como nos llaman, solemos leer de madrugada porque durante el día somos 100 departamentos a la vez. Me vi a mí misma diciendo: ¡corre, que te pilla! ¡Corre, pero por qué estás por ahí! Y de repente dije: pero tranquila, que es una novela. Me metí tanto, pero nada más comenzar. Mi compañero Juan, recuerdo que se la mandé y me llama y dice: yo por la página 3. Y yo no sé a mí si esto me va a mí a enganchar. Digo: Juan, pasa a la siguiente. Y cuando pasó a la 4 me llama y dice: la madre del cordero, porque es muy andaluz, pues somos andaluces, no se puede negar. La madre, me tengo el corazón toco. Yo, esto no se puede leer de noche estas novelas, niña. O sea que, engancharos, quien no la haya leído, ya sabéis por qué él corre, por qué te metes por ahí, no haga eso. Y al que no lo haya leído, solo parte de la novela, a mí de las que más me dijo, el meterme en decir eso, que tú en una novela te metas en el personaje a discutirle de que estás tonta porque tiras por ahí, pero vete para el otro lado, cruza o dónde vas. Esta novela te lleva a eso, a meterte dentro, a creerte parte del de los personajes. ¿Te da vergüenza? ¿Qué le querías preguntar? A ver, la señorita morena del fondo. Si crees en las casualidades, porque están todos todo es muy casual, que se unan uno a otro, que está todo muy... Yo cada vez creo más que las cosas suceden por algo. Y más que casualidades, no sé si se llaman casualidades o destino, como se llama, pero sí que creo que las cosas suceden por algo. Por eso esta novela también quise hacer un poco esto, el que realmente se encuentran todos por algo, para cambiarse las vidas los unos a los otros. ¿No? La señorita morena. Hola, buenas. Yo quería preguntar si querías transmitir un final en concreto o dejarlo abierto. Quise dejar que cada uno se imaginase un poco lo que quisiera. Entre varias posibilidades yo creo que hay dos muy concretas, pero cada uno piense lo que quiera. Yo es que tengo miles de finales, entonces pienso que ya un poco de imaginación del lector. Aún así, esto lo que lleva es a no esperarse nada durante toda la novela, porque uno puede decir, bueno, ya es el derrotero que va a tirar el personaje, va a ir hacia acá, va a ir hacia allá, pero llegas a un momento que gira el argumento y dices: pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo? Luego llegas al final y dices: ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Y entonces es algo que también es muy destacable. Los giros inesperados y el decir: yo me espero que pase esto y luego no va a pasar, porque va a pasar algo totalmente contrario. Y con respecto a esto, pues me han propuesto varios finales alternativos, que me han mandado dos, por ahí detrás me han mandado dos finales, y quien quiera mandarme un final alternativo, pues que me escriba. Y yo lo publico en la web. ¿Va a haber una segunda novela? Porque si hay finales alternativos, empezaremos por el final, a no ser que la editorial me presione, ¿no? No lo tenía previsto, la verdad, no había pensado ninguna segunda parte, pero los finales alternativos me lo propusieron y me gustó mucho la idea, que cada uno me cuente lo que cree que ha sucedido, y si me lo pueden mandar escrito y publicarlo para que otra gente a lo mejor vea otras opciones. Álvaro, ¿querías decir algo? A mí me gustaría saber si hay algo de ti o de tu vida en los personajes o en algunas de las cosas que suceden. Sí, no. Siempre yo creo que inevitablemente ponemos de nosotros en las cosas que escribimos, pero no he pretendido, quitando lo que es a lo mejor la pasión por la fotografía o por Madrid y tal, no he pretendido hacer nada autobiográfico, aunque mi madre diga que sí. No he pretendido. Pues yo sí que creo que hay muchas cosas de ti ahí. Ya, pero no sé. Hay que tener en cuenta que cada autor refleja indirectamente. Claro, yo incluso cuando me mandan libros para algunas editoriales, yo me imagino al autor, al personaje. ¿Cómo es ese personaje? Es el autor. Conan Doyle mató a Sherlock Holmes, que estaba leyendo además un artículo, porque realmente sentía casi envidia de su personaje. La gente le conocía por ese personaje. O incluso a otros protagonistas de otras sagas también bastante extensas. A veces es imposible no imaginarse, ver reflejadas características del propio autor en los propios personajes. Así que sí, en realidad todos pone cada uno. Pero es que aunque le ponga una descripción al personaje, al final termina viéndote, te veo a ti.
la protagonista, aunque ella ponga otro color de pelo, al final tú vas viendo todo y le ves a ella. Pero es que yo creo que, por corriendo ejemplo, por Madrid con la cabeza y la ves a ella. hombre, yo sé que los amigos que me conocen, o mi familia, sí que al leerlo me lo han dicho que me ven a mí. Yo es que no lo he pretendido, pero supongo que inevitablemente... Pero le pasa a todos los escritores, un poco se te va parte de tu alma en el personaje, pero cuando es el protagonista y que no conozca físicamente a la persona y que ella diga es morena y tú digas es rubia. Tiene que ser... O hace esto y cuando yo la conocí dije, esta cual yo imaginaba que era Lluvia, la protagonista de la novela. No sé por qué, suele pasar que le pones parte de tu alma y parte de tu alma refleja tu cara, tu cuerpo, tu forma de moverte, tu forma de andar, de hablar, es Lluvia. Por eso hay tanta lluvia. ¿Alguien más? Yo que no me he leído el libro y me conozco muy bien, ¿por qué me tendría que leer el libro? O sea, en cuanto llegue a mi casa. Porque no sabes lo que te vas a perder. Eso no vale. A ver, yo, por ejemplo, en mi caso, Conociéndome a mí. conociéndote a ti, yo creo que por el sentimiento que tiene la novela, la parte sentimental de la novela, yo creo que a ti te va a gustar. Y en general, aparte de la intriga que introduje la novela para que tuviera un componente más de que la gente quisiera leérsela o que le enganchara, quise meter también la parte sentimental, pero no sentimental en ningún momento quise hacer ninguna novela romántica, pero sí quise meter sentimiento al fin y al cabo, tanto en la protagonista como en el resto de personajes. De todas formas, una novela que como ha logrado unir tantos los géneros más destacables de la literatura en uno, estás en una página, en una situación, entre comillas, romántica, digamos, cotidiana de la vida de pareja, por ejemplo, a la siguiente te cambia totalmente y estás metido en una trama de la que te puede pasar cualquier cosa y a la siguiente vuelves y estás en otra trama. Entonces, a todo el mundo, y la verdad es que de toda la gente que ha ido leyendo el libro, ha ido reseñando y comentando, todo el mundo le ha gustado por eso, porque no es decir, me voy a leer un libro que sé que es de asesinato, me voy a leer, no, vas a descubrir la vida. Vas a descubrir la vida a través de la protagonista, porque lo que a ella le pasa, le puede pasar a cualquiera. O igual te ha pasado y no lo sabes, y lo has vivido, o igual te ha pasado y tú no lo has interpretado, pero aquí te lo dicen. Entonces es un libro en el que hay sentimientos, hay todo, pero sobre todo refleja la vida. Hacer spoiler, dinos qué te ha parecido el final. Entonces cuando dicen que lloradera, digo bien. Gracias, favorito, me gusta. Y nada más, muchísimas gracias a todos y enhorabuena, Lluvia, por ese libro. Sé que no es un buen día, aún no tenéis niños también, y es complicado, pero bueno, te agradezco mucho que hayáis venido. Aprovecha que la tenéis aquí, que os firme. Porque ¿quién se atreve a fotografiar la lluvia? Es complicado.